Pues yo pienso que nuestra sociedad ven mucho las apariencias y no ven lo interior de la persona. ¿Cómo es? Se me olvidó, ¿quieres que sacas? Ah, ya nos vemos. En mi tiempo libre me gusta practicar kayak en el Simón Bolívar. El caso del kayak cuando uno está remando, no sé, la sensación de cuando uno flota es muy bonita. Durante 15 años se creyó que era un déficit, era lo que los médicos nos decían. Y a los 15 en Roosevelt, la doctora María Eugenia Espinosa nos dijo que se llamaba síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una condición o un síndrome que se detecta en la infancia temprana. Es lo que se conoce como un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir, aparece en los primeros años del nacimiento. Los síntomas aparecen alrededor de los 3 primeros años. Características de ellos sí, muy dispersos a veces, muy hiperactivos a veces y otras veces me decían los maestros, Víctor parece en otro mundo, sí, me decía a veces, pero vuelve y lo retoma. Se salía de clases, estábamos en clase y me decían los profesores, Víctor se nos sale, pero nosotros no le decimos nada, da una vueltica y dejamos que él vuelva y entre cuando él lo hizo varias veces y el maestro lo supo llevar, Víctor daba la vueltica, volvía y entraba y seguía. Esto lo hizo cuando tenía unos 10 años y no volvió a pintar más porque ya, o sea, como para ellos se les dificulta a veces más, se requiere más tiempo, ¿no? Entonces, o hace tareas o se dedica a un arte. El Asperger corresponde o está enmarcado dentro de lo que se conoce como trastornos del espectro autista. Para algunos, el Asperger sería como dentro del espectro, un autista de buen nivel de funcionamiento. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo has estado, Víctor? Bien, doctor. En la psicología, cualquier caso Doctor, bien, doctor. es un verdadero reto para el psicólogo asumir. Y a mí me interesó mucho trabajar con Víctor, puesto que era una persona que venía con muchísimas experiencias nefastas. El momento más duro para Víctor y para mí fue cuando fue víctima de bullying en grado octavo, cuando un grupo de muchachos persiguió a Víctor por sí, yo lo cambié 5 veces de colegio, llegaron a esos colegios el mismo grupo a molestar a Víctor. Yo le había enseñado a Víctor que uno vence con la inteligencia. Y mi hijo en el María Auxiliadora no tuvo ese problema porque allá fue muy feliz, no tenían ellos sino primaria. Entonces cuando terminó primaria fue la tristeza, porque yo le busqué otro colegio pequeño y allí me lo ayudaron hasta octavo, pero los muchachos son lo más hirientes a veces. Muchas personas lo tienden a discriminar a uno ya en la secundaria. Sentí que en la secundaria, o sea, había mucho más bullying. En mi primaria ni siquiera sabía que era el bullying. Mi hijo me decía, mami, es que me dicen cosas. Y yo le decía, papi, vénselos con inteligencia. Pero mi hijo nunca me decía el tipo de cosas que les decían, como quítate las gafas, tonto, bobo, me le decían. Y ya cuando Víctor me contó todo, pues fue cuando ya no aguantó más. O sea, debido a esto, Víctor estuvo hospitalizado en el área de psiquiatría en Girardot 8 días. Y ahí se vino todo lo que habíamos avanzado con mi hijo. Porque perseguir a una persona diferente por 5 colegios, el mismo grupo de jóvenes, hasta que los primos lo defendieron, no es fácil. Y ojalá que los padres de estos niños, que aparentemente son de sociedad, les inculcaran valores, caramba, para que no dañen los valores
de los luchadores, de los berraquitos y de los echados para adelante, porque si ellos supieran el mal que le hicieron a mi hijo, a partir de eso mi hijo no quiso volver a estudiar. Y yo como mamá vi como el mundo se me venía abajo y que todo lo que había ganado en 13 años se caía ese castillo del cual vivía orgullosa. Hola Víctor, papi, recuerda que tenemos que ir donde el doctor Manuel Henry. Sí, ma, ya me acuerdo, tengo cita con el doctor. Chao, nos vemos. El proceso de interdicción de Víctor se decide gracias a los médicos, porque cuando cumpliera la mayoría de edad vienen los problemas legales en los que se ven involucrados. Ellos me decían son los chivitos expiatorios de los malos, donde se aprovechan de su ingenuidad para hacerles firmar papeles, pueden ir hasta ir presos, o sea, por su misma ingenuidad se presta para eso. Ese proceso se inició, pero estuvo mal llevado por el que lo llevó en ese entonces, porque quien iba a declarar a Víctor por demencia total. Ninguno iba a declarar demencia absoluta pues en Víctor, ¿no? Entonces ni lo apelaron pues ni nada. Y era una forma también de asegurar a Víctor en sus negocios y para toda su vida, ¿no? Actualmente encontramos en el camino, siempre Dios pone sus ángeles, puso al doctor Manuel Henry y él vio el proceso de Víctor y me dijo que se podía luchar por la interdicción relativa. ¿De qué forma se protege a las personas? Pues con la interdicción, la protección es legal para que se nombre un representante del interdicto, ¿cierto? De la persona que es declarada interdicta, y este curador lo represente en todas sus actuaciones. El motivo de la reunión, de la consulta del día de hoy, es para informar acerca de nuestro proceso, señora Marta y Víctor. Entonces, necesitaba notificarle la última actuación que hubo. Hay una toma de conciencia generalizada sobre la discapacidad, afectaciones que pueden tener algunas figuras jurídicas ya constituidas en Colombia en las personas con discapacidad. Y uno de esos temas es la falta de educación en todo el ámbito de la rama judicial. No solo en los jueces, no solo en las personas de medicina legal que realizan las valoraciones psiquiátricas, no solo en los trabajadores sociales, sino también en las personas que acuden al servicio de justicia, ya sea como partes dentro del proceso o como abogados o como familias. Las familias pues se han alimentado y las han alimentado este tema de la necesidad de la interdicción, pero simplemente porque es la forma más fácil de afrontarse al tema de la diversidad. La interdicción no es como está planteada, o sea, no es quitarle la capacidad de decidir o la capacidad jurídica a una persona, que es como está planteado. Eso no está alineado con lo que propone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de Colombia, los derechos humanos, los tratados de derechos humanos internacionales, para nada está alineado. La Convención evidencia que la desigualdad entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad no se debe a la condición de las personas con discapacidad. O sea, no es la deficiencia lo que hace la desigualdad en el acceso a los derechos. Ese es yo creo que es el punto de arranque de la Convención. No es la deficiencia de las personas, son las barreras de actitud y del entorno. El programa País es una clínica jurídica adscrita al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es una clínica que nació en el año 2007 por iniciativa de una de las profesoras de la universidad, y desde ese momento, desde su nacimiento, lo que ha buscado es garantizar y promover espacios donde se respeten los derechos de las personas con discapacidad. En un primer momento, el principal trabajo del País consistió en buscar la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que fue elaborada en 2006,
y finalmente Colombia lo ratificó en 2011. Y desde ahí el trabajo que se ha venido realizando es buscar la implementación completa de la Convención para lograr una igualdad en derechos de las personas con discapacidad con el resto de la población. Ojalá pudiéramos en un futuro, y ojalá no muy lejano, poder decir que la interdicción se sustituye por un modelo de toma de decisiones con apoyo, ¿sí? Donde la persona podrá decidir de acuerdo a sus posibilidades. Todo lo que pueda decidir lo decidirá, y lo que ya no pueda decidir se entrará a mirar cuál es la acción o la medida que se va a tomar, pero no que quede totalmente en manos la vida de una persona. Pues yo estoy a favor de la interdicción para Víctor, porque cuando uno falte, uno entiende que él va a ser siempre un niño y se necesita cubrir a Víctor en los asuntos legales. Y un chico que no esté cubierto con una interdicción, ya Víctor no fue víctima hace poco de gente sin escrúpulos, donde sacaron registros civiles de Víctor, fotocopia de la cédula de Víctor, y él entregó todo. Y era para sacar un apartamento a nombre de mi hijo. Entonces fíjese que sí hace falta una interdicción, y que la interdicción los asegura en la parte legal muchísimo, y que cuando uno falte también, que uno muere como en paz, ¿no? A la mayoría de los chicos no les gusta ser interdictos porque dicen que pierden sus derechos. Víctor lo analizó bien. Yo no tomo decisiones sin que Víctor diga sí o no, porque él es un ser capaz de tomar sus decisiones. Pues yo creería que en Colombia debería haber otro mecanismo para proteger a las personas con discapacidad psicosocial o cognitiva. Cuando era pequeño me gustaba ver programas de cocina, me gustaba también, además de la gastronomía, también cuenta la historia de una cultura. Sí, por esa razón me gustó la gastronomía. Yo duré como 2 años y medio sin trabajo. Para firmar un contrato de trabajo también les están exigiendo la interdicción, donde lo más fácil para un empleador, bajo este concepto de que la discapacidad necesita protegerse y necesita que un tercero interceda en favor de la persona desprotegida, pues termina afectando de manera directa las posibilidades de las personas con discapacidad para acceder de igual manera y en igual de oportunidades que las demás personas a un trabajo estable. ECA nace como respuesta de la falta de oportunidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo en condiciones de salario y de seguridad social acordes a la ley. Y los empresarios también nos decían, bueno, si vamos a hacer algún proceso de inclusión, necesitamos tener personas preparadas, personas que se comporten dentro de la empresa. Y así fue como promovimos con el SENA y conjuntamente construimos un programa de formación para las personas con discapacidad intelectual que sobre todo les enseña hábitos laborales, el seguimiento de instrucciones, el respeto a las normas. Entonces, ese es como el primer proceso, el hacer un perfilamiento de la persona para ver esa persona qué intereses, qué habilidades tiene, qué gustos, qué necesidades de apoyo, pero también acompañarla en todo su proceso de formación. Hay leyes donde, por ejemplo, las empresas se les baja, por ejemplo, los impuestos si contratan a personas con discapacidad, pero muchos empresarios, sabiendo eso, ni siquiera les interesa. Antes de una normatividad, lo que yo le diría a cada funcionario de una institución es que se pongan los zapatos del otro, es que reconózcalo como persona. Y ahí sí, como dice el dicho, no le hagas a otro lo que no quieras que me hagan a mí. Y el hecho de que la persona tenga discapacidad no me da derecho a mí a tomar decisiones sobre la persona. O sea, reconózcalo como un sujeto de derechos, como una persona que sueña, como una persona que desea, como una persona que necesita oportunidades, una persona que va a ir a la escuela, una persona que tiene atención en salud. No, para mi futuro me gustaría emplearme en un crucero.
Yo vengo a la villa hace 8 meses. Cuando llegué al lugar fue una impresión buena porque dije, aquí voy a practicar mi inglés con nativos, también vengo aquí a conocer nuevas personas. Fue una experiencia muy agradable. Africa, Swahili and Palenquero language are similar. there are elements of the Swahili language in Palenquero. En un futuro la idea es que se desmonte la interdicción. Bueno, entonces, del tema de toma de decisiones con apoyo, hace como un año, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas está trabajando como en un proceso de construcción de lo que sería una herramienta para posibilitar el proceso de toma de decisiones con apoyo. Lo que busca la herramienta es orientar para que tengan las herramientas y sepan cómo desarrollar este proceso de toma de decisiones con apoyo. Bueno, las personas con un tipo de diagnóstico tenemos los mismos derechos y también obligaciones que cualquier persona que, entre comillas, sea normal.